¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Tecnobúfalo en español y hoy vamos a hacer el análisis de la Samsung Galaxy Camera. Arranquemos por las dimensiones físicas. Tenemos 128,7 milímetros de ancho por 70,8 milímetros de alto por un espesor total de 19,1 milímetros. Por supuesto no es a lo largo de todo su espesor, sino a lo largo del máximo espesor que tiene. Finalmente un peso bastante importante de 300 gramos. Siguiendo por las especificaciones técnicas, tenemos una pantalla de 4,8 pulgadas con un panel Super Clear LCD, es decir, no es AMOLED, sino que es otro tipo de panel, con una resolución de 1280 x 720 píxeles y que da aproximadamente 306 ppi de densidad. Recuerden que esta pantalla va a estar protegida por Gorilla Glass 2. Después tenemos 4 GB de almacenamiento interno expandibles por micro SD hasta 64 GB. También tenemos 1 GB de RAM, una cámara que va a ser la única, que es la frontal, de 16,3 megapíxeles que graba en 1080p a 30 cuadros por segundo. Esta cámara cuenta con zoom óptico de 21 aumentos, flash de xenón, estabilización óptica. Estamos corriendo Android 4.1.2 Jelly Bean. Después en la parte más técnica tenemos un chipset Exynos 4412 Quad con una CPU quad core, o sea de 4 núcleos, Cortex A9 a 1.4 GHz, con una GPU Mali 400MP. Finalmente, una batería de litio-ion de 1650 mAh. Viendo el diseño físico en la parte frontal, el lente de 21 aumentos, acá a la derecha del logo de Samsung nos vamos a encontrar con una luz de ayuda de autofoco, que por supuesto se va a activar siempre que nosotros presionemos hasta la mitad el botón, es decir, es un botón de doble estado el que vemos acá. En la parte de la izquierda, acá el parlante altavoz, y acá un poquito más arriba nos vamos a encontrar con el botón para poder extraer el flash. Para poder guardar el flash simplemente presionamos. Este botón es de hardware, es decir, no hay que estar en una aplicación de la cámara para poder extraerlo, es cuestión de presionarlo y listo. En la parte de la izquierda nada más que el conector de 3,5 milímetros para poder escuchar música con auriculares o parlantes. Acá el slot micro USB que está escondido por esta tapita, simplemente la removemos de esta manera y listo. Acá más abajo tenemos un espacio para poder poner una cuerdita y que no se nos caiga la cámara. En la parte inferior, cosas importantes, tenemos la rosca estándar para poder montar la cámara en un trípode. Acá tenemos la batería y por supuesto un slot para la micro SD y para la micro SIM. Y acá, si lo ven acá, también tenemos un conector micro HDMI que es accesible también a través de este puerto. Es decir, no es necesario sacar toda la tapa de la batería, sino que solamente este puerto, que a veces es un poquito complicado accederlo. Como ven, ahí está, ahí se accede. Y como saben, a mí me encanta que esté este conector micro HDMI. Después en la parte superior tenemos, ya vimos acá el flash, el botón de encendido y apagado, el micrófono, y después también tenemos los controles para poder tomar la fotografía, es decir, es el botón de la cámara, que es de doble estado, es decir, hasta la mitad enfoca y después hasta el fondo toma la fotografía, y el slider para poder hacer zoom hacia afuera y hacia adentro. Para aquellos que no lo saben, la Galaxy Camera es básicamente un S3 con un lente óptico y un sensor un poco más grande. Por lo cual, toda la parte de navegación, juegos y todo lo demás lo voy a pasar muy rápidamente, lo voy a mostrar pero muy rápidamente, porque básicamente es lo mismo que el S3, es decir, todo funciona muy bien. Lo que vamos a ver en la interfaz de distinto es que si bien estamos corriendo TouchWiz bajo Jelly Bean, por supuesto, la única diferencia que vamos a ver es que como no tenemos botones capacitivos en la parte trasera, que tenemos acá la pantalla de 4,8 pulgadas, vamos a encontrarnos con el botón de Back, de Home y el de Menú. Es decir, no hay un botón de multitasking, sino que el de menú. El de multitasking simplemente se acciona presionando el botón de Home y manteniéndolo encendido. Vamos a tener persistente a la izquierda el botón, o sea, el icono para ir a la cámara, y a la derecha el del cajón de aplicaciones. Luego va a ser un escritorio tal cual como conocemos con el S3 y cualquier otro teléfono. Si lo ponemos de esta manera, es decir, giramos, lo vamos a ver de la misma manera. Es decir, tenemos las pantallas acá, y como estuvimos viendo con cualquier otro dispositivo actual de Samsung, si bajamos la barra de notificaciones, tenemos acá los botones para poder apagar y encender Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bajar y subir el brillo de la pantalla, etcétera, etcétera. Seguimos la navegación, todo es muy fluido, el scrolling, el pinch to zoom, las páginas las carga muy rápido. Como ya dijimos, es básicamente un S3, solamente que hecho cámara. Como ven, acá ya casi termina de cargar. Por supuesto, también de paso aprovechamos y le mostramos que hay una aplicación de mensajería. Por más que sea una cámara, nos podemos conectar a internet y todo lo demás. No podemos llamar, pero por lo menos sí podemos mandar mensajes. Por ejemplo, vamos a empezar a escribir acá, y de paso ya vemos el teclado, que es básicamente el mismo del S3, es decir, no tenemos una fila acá de números como teníamos en el Note 2 o en el S4, pero bueno, por lo menos podemos decir que sí es bastante cómodo tipear, es decir, yo pensé que iba a ser una cosa bastante compleja, pero realmente no me resultó problemático. Tal vez si lo tenemos de esta forma, es decir, vertical, tanto de un lado como para el otro, puede ser que llegue a molestar un poquito, porque en la parte trasera tenemos
una superficie que no es lisa, sino que tiene bastantes cosas raras y distintas a lo que estamos acostumbrados con un teléfono. Pero en general el teclado funciona perfectamente bien y todo lo demás, así que no hay problema con eso tampoco. La pantalla, eso sí, se ve aún mejor que la del S3, es decir, al no tener un panel Pentile, sino uno que es RGB, realmente se ve mucho más detallado, los colores se ven súper claros como en cualquier Super AMOLED, solamente que estos son Super Clear LCD. Realmente se ve perfectamente bien, tanto en interiores como debajo del sol, los ángulos de visión son excelentes, así que si también queremos ver una película o un video que hayamos grabado, se va a ver bárbaro. La verdad que el panel está muy bueno. En lo que respecta a confort, bueno, si bien es bastante pesadita la cámara, no es difícil de usar, es decir, es relativamente ergonómica, no es complicada de agarrar ni nada por el estilo. Para tipear eso ya lo dijimos, pero bueno, realmente para lo que es el uso de cámara está bastante bien y no hay ningún problema. En lo que respecta a videos de YouTube y también series o películas de 720p o 1080p, es decir, HD o Full HD, no hay ningún problema, se ven perfectamente bien, cargan rápido, no hay desincronización de audio ni nada por el estilo. De paso ya mostramos el volumen del altavoz que, si no se lo imaginaron, se puede manejar desde el control de zoom. Para hacer así como antes, ahora por ejemplo podemos tirarlo ahí. Es un parlante que se escucha relativamente fuerte, está bastante bueno porque tiene una buena respuesta de bajos, por más que uno no lo crea. La verdad que se escucha bastante bien, no es por supuesto el parlante más fuerte que escuchamos, pero si es que vamos a ver una película o alguna cosa por el estilo, se va a escuchar bien. Y en lo que respecta a juegos, como vemos en este momento, jugando al Beach Buggy Blitz, por si me lo preguntan, no tiene ningún problema de jugar juegos de lo más pesado que le tiremos, no se traba, no hay pérdida de fluidez ni de cuadros por segundo, por más que tengamos el juego con los gráficos al mango, no se va a molestar en ningún momento. Así que si también la quieren utilizar para jugar, es decir, no solamente juegos pesados ni juegos livianos como un Angry Birds, van a poder hacerlo perfectamente bien. Así que ahora, dicho todo esto que ya dijimos de las cosas clásicas que mostramos en cualquier otro teléfono o tablet, vamos a ver a fondo toda la parte de lo que es la cámara. Para accionar la cámara, o tocamos en el icono en la cámara o mantenemos presionado el botón de la cámara. Va a iniciar directamente, como vemos tenemos una interfaz que es un poquito distinta a la que estamos acostumbrados, pero sin embargo es un poquito similar a la del S4. Vamos a ver que ahora sí, la barra de lo que son, por ejemplo, vamos a volver a subir el brillo, porque el brillo se ve automáticamente, en este caso cuando estamos con la interfaz de la cámara, siempre hay brillo automático, pero vamos a ver que sí tenemos acá un botón de home y uno de para por sacar todo lo que son las opciones en la parte superior izquierda, y toda la barra que tenemos acá en la derecha, donde veíamos la parte de back, home y de menú, no están más. Esto está bueno porque permite aprovechar toda la pantalla para la interfaz de la cámara. Como vemos acá, vamos a encontrarnos con el botón para poder tomar una foto, que lo que hace es hacer el autofoco y tomar la foto, y acá directamente tenemos el botón para filmación. Tocamos acá y va a empezar a filmar. No lo voy a hacer ahora, así vemos todos los otros modos. Acá abajo, tal cual vimos con el S4, tenemos un montonazo de efectos para poder sacar fotos. Como vemos acá, por ejemplo, podemos hacer el modo negativo, tocamos ahí y va a ser automático el modo negativo. Vamos a poner otro así en la diferencia, modo vintage y un montonazo de otros efectos para poder tomar fotografías. Esto está muy bueno, está bien implementado, es simple de utilizar, no va a haber problemas cuando sacamos las fotos, salen bastante bien. Después acá nos vamos a encontrar con un modo que se llama Smart, que es básicamente lo mismo que vimos con el S4, es decir, tenemos un montonazo de modos de disparo. Y bueno, realmente, disculpen si estoy moviendo las manos todo el tiempo, pero es complicado porque al salir el lente no puedo apoyar la cámara, porque si no se apaga la pantalla, porque hay brillo automático, así que aguántenme con esto. Como ya dijimos, tenemos todos los modos que teníamos con el S4, es decir, tenemos los modos, vamos de nuevo, macro, de nieve, foto, modo continuo, es decir, donde podemos mantener y presionar. Va a sacar varias fotos al mismo tiempo. Y después volvamos otra vez a los modos, modo Smart. Y tenemos todos los otros modos, no voy a mostrar todos uno por uno. Ya los vimos en la cámara del S4. Pero bueno, por lo menos los pudieron ver entre todo lo que yo hablaba. Los podían leer ahí. Si queremos modificar cómo se ve acá, podemos presionar en este botón de acá abajo. Y lo vamos a ver como si fuera un carrusel, donde vamos a ir uno por uno y nos va a aparecer una ayuda a la izquierda donde nos dice exactamente qué es lo que hace cada uno de estos modos. Entonces vayamos para atrás y veamos que también tenemos un modo automático. El modo automático es el clásico, es decir, es el modo en el que presionamos y va a tomar la fotografía. Es decir, no hay mucho más que decir acerca de eso. Una cosa interesante e importante aclarar es que cuando nosotros mantenemos presionado hasta la mitad el botón de la cámara, es decir, para obligarla a que haga el foco, lo que va a activar también es el modo de estabilización interna, por lo cual vamos a tener estabilización óptica todo el tiempo funcionando siempre y cuando estemos presionando este botón, por lo cual está muy bueno. Después vamos más abajo y tenemos de las cosas más importantes, que es el modo experto. Bueno, ¿qué es el modo experto? Tenemos acá distintos modos de disparo que son básicamente los mismos que encontramos
en una DSLR, más o menos los mismos. Tenemos el modo de programa donde podemos modificar los niveles de exposición y después también los niveles de ISO. Como ven, es muy simple ajustarlos, realmente es cuestión de tocar en el anillo que tenemos acá. En estos dos no se puede, en estos dos sí. Tocamos en el anillo y es cuestión de hacer swipe hacia arriba o hacia abajo y se va a modificar automáticamente y el resultado lo vamos a ir viendo reflejado en la parte de la izquierda, que es donde nos queda acá. Si tocamos en esta I, nos va a explicar específicamente cada uno de los modos y cada una de las funciones que tiene la cámara, por lo cual si no sabemos mucho de fotografía, la cámara de paso nos enseña. Después acá tenemos el modo de prioridad de apertura, donde obviamente vamos a poder modificar solamente la apertura, y después lo que es la velocidad de obturación se va a modificar automáticamente. Después acá abajo el modo de prioridad de obturador, es decir, al revés que la apertura, modificamos nosotros la velocidad del obturador y después acá a la izquierda se va a manejar automáticamente la apertura. Esto se usa mucho, por ejemplo, si lo que queremos hacer es poner la cámara fija sobre, por ejemplo, una ruta y poner un montonazo de tiempo de exposición, como por ejemplo 30 segundos y que pasen todos los autos. Entonces, ¿qué pasa? Después nos quedan todas las lucecitas como si fueran unas líneas lumínicas. Esto está bueno, por supuesto, esto lo podemos hacer también en el modo manual que nos vamos a encontrar acá en la M. Lo podemos tocar o podemos mover al anillo hacia él. En el modo manual, como se imaginarán, podemos mover no solamente la velocidad de obturación, sino la apertura y también el ISO. Obviamente los niveles de exposición no se van a poder modificar acá, porque directamente no hay un tipo de exposición, es decir, acá se maneja todo con apertura y con velocidad de obturación. Así que estos son básicamente los tres modos de imagen. Y después finalmente nos vamos a encontrar con un último modo, que es para poder modificar la exposición en videos. Y esto está bueno porque no todas las cámaras que filman permiten hacer esto, es decir, no todas las cámaras que filman, que son de este tipo de gama, es decir, lo que sería una point and shoot, permiten hacer esto, sino que simplemente lo hacen automáticamente. Vamos a seguir con la parte de video y vamos a pedirle que nos mande, obviamente, a lo que es la parte de video. Vamos a presionar acá, que son toda la parte de opciones, y vamos a ver que encontramos varias opciones. La primera es la de balance de blancos, tenemos también un timer, el tamaño de imagen, que en este caso va a llegar de 1080p hasta 240p, pero fíjense que cada una tiene un valor distinto de cuadros por segundo. Por ejemplo, acá tenemos que en 512p podemos filmar en 120 fps, esto significa que es cámara lenta. Y después acá tenemos en 60 fps, que no va a ser cámara rápida, si bien es 720p, no es cámara rápida, es decir, vamos a poder filmar y lo que va a hacer es que se va a ver como si fuera en tiempo real, es decir, como si estuvieran viéndolo súper fluido. Así que está muy bueno eso, a mí me gusta mucho más eso en realidad que tenerlo en cámara rápida y se ve muy bien, realmente viendo los resultados se ven muy bien. Después por supuesto podemos desactivar o activar lo que es la estabilización interna, realmente no tiene mucho sentido sacársela. Después también tenemos el modo de medición, tipo de modo de escena smart, o sea inteligente. También podemos activar o desactivar que el zoom se mueva más rápido o más lento dependiendo de si queremos que se escuche el ruido del zoom, cosa que en realidad nadie quiere. Y funciona de la siguiente manera: cuando activamos el Quiet Zoom, lo que va a hacer es que justamente el zoom no haga ruido, y cuando lo desactivamos va a hacer ruido, pero el zoom se va a mover más rápidamente. En la parte de cómo se puede compartir, en este caso nos vamos a encontrar solamente con el Remote Viewfinder, que es una opción muy interesante. Si nosotros instalamos una aplicación de Remote Viewfinder en nuestro smartphone, podemos manejar y ver al mismo tiempo lo que ve la cámara y podemos tomar las fotos, mover los modos y todo lo demás directamente desde el smartphone, por lo cual está muy bueno si queremos dejar la cámara puesta sobre un trípode, después lo manejamos todo del smartphone, cosa que está muy copado. Y finalmente también tenemos algunas otras opciones, como por ejemplo la grilla, que acá no solamente tenemos una grilla de 3x3 como vemos en todos los smartphones, sino que podemos, aparte de desactivarla, poner una grilla de 4x4, después poner una cruz y también poner una diagonal, cosa que a mí me gustó un montonazo. Como vemos acá podemos modificar los valores de brillo, pero no con un slider, sino que tenemos modo oscuro, es decir, casi brillo al mínimo, modo casi 50% y bright, que sería básicamente al máximo. Después también podemos pedirle que nos apague la luz y por supuesto el tiempo de review y todas las otras cosas de siempre. Acá tenemos el beep, que es lo que nos hace el sonido cada vez que nosotros tocamos alguna cosa, y por supuesto cuando terminamos de enfocar, que nos hace un pip, ese es el beep. Así que como vemos hay un montonazo de opciones, no solamente para video, sino por ejemplo para fotografía. Vamos al modo automático y vamos a ver que también nos van a aparecer un montón de opciones puramente para la cámara. Acá nos vamos a encontrar con una que es el control por voz, donde obviamente vamos a poder manejar la cámara de alguna manera u otra con voz. Por ejemplo, si queremos que dispare una foto, le decimos shoot y va a sacar la fotografía. Es muy simple, vamos a hacerlo, shoot. Y ahí toma la imagen, es muy fácil.
Obviamente tenemos un montón de otros comandos, por ejemplo cada uno que tenemos acá nos va a explicar qué es lo que hace. Por ejemplo, si queremos que nos tome un video después de 10 segundos, le decimos timer y listo. Si queremos pasar, por ejemplo, a un modo en especial, le podemos decir directamente el nombre del modo, en inglés obviamente, y lo va a cambiar. Si queremos hacer zoom hacia adentro o hacia afuera, le decimos zoom in o zoom out y lo va a hacer. Podemos desactivar o activar el flash, también ir a la galería. Obviamente, si queremos poner el flash, es obligatorio que levantemos el flash. Es decir, tal vez en pantalla nos va a avisar, che, tenés que levantar el flash, pero no te lo va a hacer automáticamente, así que lo vamos a tener que hacer nosotros. Eso a mí me gusta porque lo podemos manejar a discreción. Si vemos otro tipo de opciones que tenemos acá, básicamente tenemos las mismas opciones que tenemos en el menú de opciones, pero las tenemos acá diseminadas de manera rápida. Es decir, tenemos el timer, también el tamaño de video y las opciones para poder compartir, que como vimos antes teníamos el Remote Definer, y también tenemos otras opciones como el Share Shot, el Body Photo Share y el Chat On Photo Share, que son las mismas que vimos con el S3 y el S4, es decir, acá sacamos una foto y la va a compartir con todos los otros teléfonos a los que esté conectado, o por ejemplo con el Chat On, que directamente sacamos la foto y la va a compartir en Chat On. Es básicamente como usarlo con WhatsApp, solamente que con Chat On. Si vamos a la parte de las opciones, obviamente nos vamos a encontrar con lo mismo de siempre, el tamaño de imagen, el flash, el timer y también el Detection Display, que nos va a avisar qué tipo de escena nos va a tomar. Después también tenemos acá las opciones que ya vimos antes de compartir, y después tenemos lo mismo que vimos antes con la parte de video, solamente que unas más. Acá tenemos muy importante, le podemos decir a la cámara dónde queremos que guarde las fotos y los videos. Es decir, no solamente en las 4 GB internos, sino en la micro SD, que en este caso tiene que tener una para que podamos hacerlo, obviamente. Si no, no aparecería esta opción. Después tenemos acá también una opción donde le podemos decir que cuando iniciamos la cámara nos ponga directamente en el modo automático o que nos ponga en el último modo que utilizamos. Por supuesto, acá también podemos activar o desactivar la luz de autofoco, que es la que vimos adelante de todo, voice control, tag GPS y todas esas cosas. Podemos decirle que nos imprima en la fotografía solamente, por ejemplo, la fecha, vamos a ponerlo, ¿no? La fecha y el horario, o solamente la fecha. Bueno, las cosas que ya vimos anteriormente. Por lo cual, tenemos un montonazo de opciones puestas sobre la cámara, cosa que a mí me gustó un montonazo. Hablando de la calidad de las fotos y los videos, en este caso vamos a estar viendo algunos ejemplos. Y realmente lo que más recalco de lo que es la Galaxy Camera, si bien tenemos 10.000 millones de opciones de conectividad para poder compartir fotos, ya el hecho que estemos corriendo Android es bastante interesante e importante. La calidad de las fotos no es mucho mejor que cualquier otra point and shoot que esté más o menos en la misma gama en lo que es el tipo de cámara. Es decir, la verdad que yo esperaba que iba a ser un poco mejor en lo que es fotos que por ejemplo un smartphone como el S4 o el S3. Pero en realidad son bastante similares. Esto no significa para nada que sean malas las fotos. Es decir, los colores salen muy bien saturados, hay una muy buena nitidez, no hay mucho ruido en general, por lo cual las fotos salen muy bien. Puede ser que de vez en cuando a veces los colores se puedan lavar un poco si es que no exponemos bien o no manejamos bien los controles de la cámara. Esto es cuestión del fotógrafo, pero en general tal vez algunas fotos, por ejemplo las del S3 o las del S4, tienen un algoritmo interno, que es cuando nosotros tomamos la fotografía, que nos levanta un poquito más los colores. En este caso las fotos salen un poco más naturales, por lo cual, si les gusta ver colores súper brillantes, vamos a tener que modificar el modo en el que tomamos las fotos, o después editar la imagen por separado. En general, las fotos son muy buenas, pero recuerden, no es mucho mejor que otro sensor de una point and shoot. Es decir, por ejemplo, con una point and shoot mucho más barata, tal vez podamos lograr los mismos resultados. Lo más importante y lo interesante que vamos a ver en las fotos de la Galaxy Camera es que tenemos muchísimo más nivel de detalle cuando hacemos zoom hacia adentro, cuando tenemos la imagen, por ejemplo, después en un panel de una computadora, porque tenemos mayor cantidad de megapíxeles en un sensor un poquito más grande. También toma un poco más de luz que otros sensores de smartphones, ya toma de por sí más luz que el S3, por ejemplo, así que en ese sentido sí hay una ganancia. Y lo más importante también es el tema del zoom óptico, por lo cual vamos a poder tomar un montonazo de fotos a mucha distancia que no podríamos hacerlo con un S3, por ejemplo. En ese sentido, sí vale mucho la pena. Y en lo que respecta a video en general, también se ven muy bien, es decir, se ven muy nítidos, con buenos colores. El hecho de tener un zoom bastante silencioso aporta un montonazo, porque en video eso sí suma mucho. Pero en general lo que vamos a ver es que de vez en cuando en algunos videos podemos llegar a encontrar cierta granulosidad. No es ruido digital, es decir, no vamos a ver puntitos de muchos colores, sino que vamos a ver como unos puntitos que forman la imagen. Es una cosa extraña, puede ser que le suceda a veces o no, es decir, esto me sucedió en varias ocasiones y esto es visible cuando nos ponemos a buscarlo. Realmente, si no lo miramos demasiado, no lo vamos a encontrar fácilmente. Pero sí lo quiero recalcar porque ya que estamos hablando de lo que es una cámara totalmente dedicada, vamos a ser un poquito más estrictos. Aún así, en general, todos los videos son excelentes, no solamente en el modo de 1080p 30 fps, sino que por ejemplo en 720p 60 fps se ve impresionantemente bien fluido.
Eso realmente recalco mucho y cambia totalmente de otras cámaras, se ve muy bien. Y también el modo de 120 fps, es decir, el de cámara lenta, se puede aprovechar muchísimo en varias situaciones. El único problema es que baja mucho la resolución. Pero en general todos esos videos también no solamente se graban bien, sino que obtenemos muy buenos resultados que tal vez con otros smartphones no podríamos. Algo que generalmente no se le da mucha pelota, pero en este caso se hace tan bien con la Galaxy Camera que es importante recalcarlo. El modo de panorama, las fotos salen muy bien pegadas, eso sí, es impresionante. La verdad que aun si hubo gente moviéndose en la mitad del momento que nosotros estábamos tomando la panorámica, salen muy bien pegadas, eso sí, hay que recalcarlo porque realmente hicieron un muy buen trabajo en ese modo. Así que demos unas conclusiones rápidas. Realmente la Galaxy Camera a mí me gustó un montonazo, si bien es un poquito cara, entre 4.000 y 4.500 pesos. Tal vez las personas que estén buscando solamente una cámara dedicada para sacar fotos y absolutamente nada más, puedan buscar otro tipo de cámara que con el mismo dinero puedan obtener un poco mejor de calidad de imagen y otras prestaciones. Pero la verdad, el hecho de que venga con Android, y no solamente Android, sino que Jelly Bean, y que funcione muy bien, no solamente en lo que es navegación, juegos y todo lo demás, permite también un montonazo de opciones de conectividad y para poder compartir todas estas fotos que no nos permiten otros tipos de cámara. En ese sentido funciona perfectamente bien y la verdad que es un paradigma bastante interesante a analizar. Realmente a mí me gustó mucho no solamente la cámara en sí, sino que también los materiales de construcción son muy buenos. Nada que ver con otros teléfonos de Samsung, como por ejemplo el S3, que si bien no se caía a pedazos, tal vez la sensación no era muy buena. Acá la sensación es de un producto totalmente premium, así que realmente eso sí lo destaco muchísimo, se siente muy sólida la mano y realmente está muy buena. A mí me gustó un montonazo, así que finalizando con la duración de la batería, lo importante aclarar es que nos va a permitir sacar fotos durante más o menos la mitad del día, si es que estamos casi todo el día utilizando la cámara. Y también si lo utilizamos como si fuera un teléfono común, es decir, si vamos a navegar, usar 3G o Wi-Fi, vamos a tener más o menos entre 14 horas más o menos promedio de uso. Por lo cual no me parece malo, siendo que tenemos un sensor bastante más importante y un motor mecánico para poder mover el zoom. Por lo cual, en lo que es duración de batería, me parece que está bastante bien. Ahora es el momento de ustedes, díganme abajo en los comentarios si les gustó la Galaxy Camera, si se la comprarían, qué es lo que más les interesó, qué es lo que más les sorprendió, lo que menos les sorprendió, díganmelo todo abajo en los comentarios. Si les gustó el video, dennos un like, nos ayudaría muchísimo y también nos ayudaría aún más si se suscriben al canal. Por supuesto nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, me pueden seguir a mí abajo en Twitter. Soy Nicolás Fishman de Tecnobúfalo en español y nos vemos en próximos videos luego de la frase del día.